todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sección en nuestra epopeya a través de la historia de la Tierra Media. Antes de comenzar os recomiendo encarecidamente ver los vídeos anteriores para poder seguir al detalle el hilo de la historia y comprender mejor los sucesos que están por llegar. Hoy escucharéis el relato de los principales eventos sucedidos durante la primera edad del Sol, así que espero que disfrutéis del vídeo, lo apoyéis y lo compartáis si finalmente es de vuestro agrado. Así que, una vez ya dicho todo esto, comencemos. Recordemos que la pasada edad de los árboles llega a su fin con la destrucción de los dos grandes árboles de Valinor, Laurelin y Telperion, a manos de Melkor y Ungoliant. Asimismo, tras la creación por parte de Yavanna de Isil, la luna, y Anar, el sol, los primeros hombres despertaron en el este, en las lejanas tierras de Hildorien. Dicho esto, nos encontramos en un contexto en el que tras la segunda batalla de Beleriand, la Tagor Nuin-Gilead, la batalla bajo las estrellas, que terminó con la muerte de Fëanor, su primogénito Maedhros debía convertirse en rey, pero este cedió el trono en favor a su tío Fingolfin como acto de arrepentimiento por haberlos dejado atrás en Valinor y por su deseo también de restaurar a los Noldor como un pueblo unido. Así pues, Fingolfin pasó a ser el nuevo rey supremo de los Noldor en el exilio. El rey Thingol de Doriath recibió a los recién llegados elfos Noldor en sus tierras y les concedió establecer distintos reinos en el norte, de tal forma que le ayudaran a proteger Beleriand de Morgoth. Y así fue que los Noldor se fueron asentando en estas nuevas tierras. La disposición de los elfos en Beleriand en estos tiempos era la siguiente: la zona noroccidental estaba controlada por Fingolfin, el rey supremo, y sus hijos. El área oriental estaba bajo la influencia de los hijos de Fëanor y la parte central quedó bajo el dominio de los hijos de Finarfin. Durante este tiempo también se nos cuenta que Galadriel, hija de Finarfin, estando de visita en el reino de Doriath, conoció a Celeborn, quien era pariente de Thingol, y ambos se enamoraron. Galadriel permaneció en Doriath y allí vivió con Melian, aprendiendo y aumentando su sabiduría día a día gracias a las enseñanzas de la reina, que como todos sabéis, era una maya. Y así fue que tras el asentamiento de los Noldor en Beleriand, Morgoth envió a un nuevo ejército y atacó el paso del Sirion, uno de los accesos clave a Beleriand desde el norte. Los Noldor estaban al tanto de este ataque y Fingolfin y Maedhros atacaron de forma coordinada por los flancos derecho e izquierdo, aniquilando al ejército enemigo, revalidando su gran capacidad. De hecho, el ejército orco fue perseguido hasta las mismísimas puertas de la fortaleza de Angmar, la cual los elfos sitiaron a partir de ese momento. Así dio inicio el sitio de Angmar, que duraría casi 400 años, durante los cuales los Noldor montaron sitio y vigilancia en la fortaleza. Y durante ese tiempo hubo paz y prosperidad en Beleriand. Por esta razón, y debido a la victoria de los elfos, a esta tercera guerra de Beleriand se le conoció como la Dagor Aglareb, o la Batalla Gloriosa. Esta tercera batalla supuso un fracaso total para Morgoth, que no esperaba que los Noldor estuvieran tan unidos, ya que lo último que él recordaba eran sus conflictos y peleas internas de la época de Valinor, en la pasada edad. Fue también en este tiempo de paz bélica cuando el Vala Ulmo se apareció ante Turgon, hijo de Fingolfin, y Finrod, hijo de Finarfin, instándoles a ambos a construir dos ciudades secretas para protegerse por si, eventualmente, las tropas de Morgoth terminaran arrasando Beleriand. Así pues, Turgon terminó levantando la hermosa ciudad oculta de Gondolin y Finrod fundó la ciudad de Nargothrond, la gran fortaleza subterránea sobre el río Narog. Por otro lado, durante estos años, el rey Thingol terminó enterándose de lo ocurrido en Aman durante la lamentable matanza del Alcualonde y prohibió el idioma Quenya, dejando el Sindarin como lengua oficial de Beleriand, hecho que provocó un distanciamiento bastante notorio entre su reino y el de los elfos Noldor. Asimismo, también comenzaron a llegar a Beleriand los primeros hombres, que fueron conocidos como los Edain. Finrod es de hecho quien los descubrió por primera vez e inició una larga y verdadera amistad con la casa de Beor, quienes fueron los primeros hombres en llegar a Beleriand. El resto de casas de hombres que fueron llegando
cuando se establecieron en distintas partes de Beleriand, siempre bajo el consentimiento del rey Thingol de Doriath. Así fue que 400 años después, tras el inicio del sitio de Angband, Morgoth, quien ya había ido preparando sus ejércitos y multiplicando sus tropas en secreto, se sintió lo bastante seguro y fuerte para romper el cerco de su fortaleza. Su arma secreta era Glaurung, el primero de los grandes dragones de Morgoth y padre de todos ellos. Este salió al frente liderando a los ejércitos de orcos y balrogs, expulsando a los sitiadores mientras Morgoth arrojaba una ola de fuego sobre los elfos y los hombres, haciendo arder toda la llanura de Ardgalen, que fue rebautizada como Anfauglith, tierra del polvo asfixiante. Así pues, y tras sufrir Morgoth 3 grandes derrotas en las 3 primeras batallas de Beleriand, esta cuarta batalla, la Tagor Bragollach, conocida como la Batalla de la Llama Súbita, fue la primera gran victoria del Señor Oscuro. En el este, los hijos de Fëanor fueron dispersados, en el norte los hijos de Finarfin, Aegnor y Angrod fueron muertos, y en el oeste también los elfos fueron vencidos, pero consiguieron contener al enemigo antes de que penetrara en el reino de Fingolfin. Aún así, Sauron, principal capitán del ejército oscuro, terminó conquistando la fortaleza de la isla de Tol Sirion, llamada Minas Tirith, sí, la Minas Tirith original. Orodred fue quien sufrió esta conquista por parte de Sauron. La toma de Minas Tirith hizo huir a Orodred hasta refugiarse en Nargothrond con su hermano Finrod. Este hecho permitió a Sauron y a las fuerzas de Morgoth dominar ya desde allí casi toda Beleriand occidental, tras lo cual solo 3 reinos quedaron a salvo: Doriath, a cargo del rey Thingol; Gondolin, a cargo de Turgon, hijo de Fingolfin; y Nargothrond, a cargo de Finrod, hijo de Finarfin. Así pues, fue durante el transcurso de esta batalla, la Dagor Bragollach, que Barahir, un hombre de la casa de Beor, rescató a Finrod de la muerte, y este, a modo de agradecimiento, le dio su anillo con la promesa de ayudarlo a él o a cualquier pariente suyo siempre que lo necesitaran, promesa que más adelante sería su perdición. Al término de la guerra y con la aplastante derrota, la desgracia de los elfos fue tan grande que el rey supremo de los Noldor, Fingolfin, sintió que la perdición de su pueblo se avecinaba y decidió cabalgar solo hasta las puertas de Angband, retando a Morgoth a un combate singular, en una de las más grandes hazañas que jamás han existido y jamás se han contado. Muchas veces Morgoth trató de golpear a Fingolfin, pero el rey elfo logró esquivar todos los golpes de Morgoth e hirió al Señor Oscuro 7 veces, demostrando que era el elfo más poderoso de todos en batalla. Pero tras largas acometidas y un esfuerzo desmedido, a Fingolfin le llegó el cansancio y Morgoth lo golpeó en el suelo 3 veces. Fingolfin se levantó y continuó luchando, pero como Mandos había predicho, ningún poder de los elfos podría derrotar a Morgoth, al más poderoso de los Valar. Con el tiempo, Fingolfin tropezó hacia atrás en uno de los muchos hoyos provocados por los ataques fallidos de Morgoth, y con el elfo hundido, el Señor Oscuro finalmente pisó el cuello del rey elfo, y este, en un último aliento, en un último y desesperado golpe, le cortó el talón al mismísimo Morgoth, dejándolo tullido de por vida y llenando los agujeros en el suelo con la negra sangre del Valar. Y en ese instante, el gran Fingolfin, el más poderoso en batalla de los señores elfos, encontró la muerte. Enloquecido de ira tras este hecho, Morgoth tomó el cuerpo de Fingolfin con la intención de romperlo y despedazarlo para alimentar a sus lobos. Pero he aquí que Zorondor, el rey de las águilas, se abalanzó sobre Morgoth y con sus garras hirió al Vala en el rostro, y mientras Morgoth se dolía desconcertado, Zorondor recuperó el cuerpo de Fingolfin y lo llevó a una cima de la montaña con vistas a Gondolin. Fue allí donde su hijo Turgon construyó un montículo de piedras sobre los restos mortales de su padre, y Fingon, su hijo mayor, en su tristeza, se terminó convirtiendo en el nuevo alto rey de los Noldor, tomando la decisión de enviar a su hijo Gil-galad a la tierra de las Falas con Círdan, el carpintero de barcos, pues en ese tiempo aún Gil-galad era de bastante corta edad. Bien, metiéndonos brevemente en el sobrecogedor relato de Beren y Lúthien, debéis saber que en esta época Beren, hijo de Barahir,
huyó de Dorthonion, tierra central más al norte, y conoció en Doriath a la hija de Thingol, Lúthien, y ambos se profesaron su amor. Sin embargo, el rey Thingol no permitió la unión de un hombre con su hija, y le encomendó al bueno de Beren la misión suicida de capturar un Silmaril de la corona de Morgoth como prenda por su hija. Beren, desesperado de amor, termina acudiendo a Finrod en Nargothrond, quien por el juramento hecho a su padre Barahir le brinda ayuda con solamente unos pocos elfos, ya que la inmensa parte de los ciudadanos de Nargothrond fueron manipulados por Curufin y Celegorm, hijos de Fëanor, de no ayudar en tal misión, ya que equivaldría a traicionar a Fëanor por el juramento que sus hijos le profesaron. Finalmente, dado el carácter suicida de esta empresa, son todos capturados por Sauron y Finrod termina muriendo defendiendo a Beren de un licántropo enviado por el Maya. Sin embargo, debido a la lealtad demostrada por este noble elfo durante toda su vida para con los enanos y los hombres, hasta el punto de entregar su vida por uno de ellos, fue perdonado y premiado por los Valar, de tal forma que su espíritu no permaneció por mucho tiempo en las estancias de Mandos, sino que se le volvió a donar un cuerpo y desde entonces vive con los elfos de Aman al lado de su padre Finarfin. Volviendo a nuestra historia, en el último momento Beren fue rescatado por Lúthien y Huan, el perro de caza que el mismísimo Vala Orome regaló al elfo Celegorm. Al enterarse de la muerte de Finrod, los elfos de Nargothrond quisieron matar a Celegorm y a Curufin por su manipulación y malas artes, por no haber ayudado a Finrod y permitir que muriera. Pero Orodreth, hermano de Finrod y ahora rey de Nargothrond, únicamente terminó desterrándolos del reino. Así pues, Beren y Lúthien partieron a la fortaleza de Angband, los cuales, disfrazados y con la ayuda de los poderes de Lúthien, lograron dormir y robar un Silmaril de la corona del mismísimo Morgoth. Pero he aquí que Beren, en un ataque de lujuria al intentar quitarle los demás Silmarils, consiguió que Morgoth se despertara. Beren y Lúthien corrieron para escapar, mientras todos en Angband iban despertando del sueño de la melodía de Lúthien. Pero justo a las puertas fueron interceptados por Carcharoth, el gran lobo de Morgoth que custodiaba las puertas de la fortaleza, el cual los atacó y persiguió. Y aunque el valiente Beren le hizo frente, el terrible lobo le arrancó y devoró la mano con la que sostenía el Silmaril. Carcharoth huyó despavorido, aullando de dolor provocado por el Silmaril en sus entrañas. Entonces Beren y Lúthien fueron rescatados por las águilas, y tras regresar ambos a Doriath, el rey Thingol increpó a Beren por regresar sin traer el Silmaril, a lo que Beren contestó que su promesa ya estaba cumplida, pues el Silmaril se encontraba en su mano derecha, dentro de las entrañas del lobo Carcharoth. El ánimo de Thingol ya se dulcificó un poco y finalmente aceptó que Beren desposara a Lúthien. Sin embargo, el lobo, enloquecido por el dolor causado por el Silmaril en su interior, terminó por adentrarse en Doriath a pesar de la cintura de Melian, debido al poder de la joya. Beren, sintiéndose responsable, decidió ir en su búsqueda y darle muerte, así que junto al rey Thingol se dirigieron al encuentro de la bestia. Beren terminó gravemente herido, y justo en ese momento, Huan dio finalmente muerte a Carcharoth, no sin antes morir también debido al veneno del cuerpo del lobo. Y tras abrir el cuerpo y las entrañas de la bestia, calcinadas por el poder del Silmaril, allí estaba la mano intacta de Beren sosteniendo la joya. El bueno de Beren terminó muriendo también debido a las heridas ocasionadas por Carcharoth, y desolada, Lúthien también fue languideciendo hasta morir ella misma, y al llegar a la morada de los muertos con sus tristes cantos conmovió por primera y única vez al gran Mandos. Se dice: y cuando Lúthien se arrodilló a los pies de Mandos, sus lágrimas cayeron como lluvia sobre la piedra, y Mandos se conmovió, el que nunca se conmoviera antes y el que nunca se conmovió después. Los Valar entonces pidieron al todopoderoso Eru que interviniera, y Manwë finalmente les comunicó la decisión del único. Lúthien tuvo dos opciones: o vivir en Valinor hasta el fin de los días como recompensa por su abnegación, pero Beren tendría que abandonar el mundo, pues tal es el destino de los hombres, o bien regresar ambos a la Tierra Media como mortales y vivir unos pocos años más, tras los cuales ambos abandonarían el mundo para siempre.
Lúthien terminó por elegir esto último por el amor que tenía a Beren. Así pues, regresaron primero a Doriath, donde Lúthien reconfortó a sus padres, y posteriormente se fueron a vivir a los bosques de Osirianth, y allí moraron por el resto de sus vidas, hasta que finalmente ambos sufrieron el destino de los hombres mortales. De esta manera se llevó a cabo la primera unión de elfos con hombres. Ambos tuvieron un hijo, Dior, que luego se casaría con Nimloth de Doriath, y de ellos nacería a su vez Elwing, quien se desposaría con Earendil, dando lugar al linaje de los primeros medioelfos. Y fue tras toda esta epopeya conmovedora que Maedhros, hijo de Fëanor, junto con Fingon, inspirado por la hazaña de Beren y Lúthien, lideró una alianza para acabar definitivamente con Morgoth, la mayor alianza hasta entonces hecha entre hombres, elfos y enanos. Sin embargo, el señor de Doriath, el rey Thingol, decide no acudir a la batalla, pero tampoco evita que quien lo desee vaya a luchar. Lo mismo ocurre en Nargothrond, ahora al mando de Orodreth, hijo de Finrod. Ambos reinos se mantuvieron al margen de la batalla por desprecio a los hijos de Fëanor, organizadores de la contienda. Así dio comienzo la quinta batalla de Beleriand, la Nirnaeth Arnoediad, la batalla de las lágrimas innumerables. Se planeó atacar Angband desde dos flancos, uno occidental liderado por Fingon y otro oriental liderado por Maedhros. La batalla se inició en el oeste, con una feroz acometida que hizo retroceder a los orcos hasta su fortaleza, pero Morgoth sacó el grueso de su ejército que estaba oculto e hizo retroceder al ejército de Fingon. De Angband también salieron los temibles Balrogs, junto con Glaurung el dragón, hecho que equilibró la balanza de la contienda. Pero entonces llegó un punto clave en este conflicto. Los hombres orientales estaban sobornados y corrompidos por Morgoth, y cambiando de bando atacaron por sorpresa la retaguardia de Maedhros. Él y sus hermanos aún pudieron huir hacia el sur, pero dejaron totalmente vendido al ejército de Fingon, y así fue que Fingon terminó muriendo a manos de Gothmog, el señor y más poderoso de todos los Balrogs, quedando su hermano Turgon de Gondolin como nuevo rey supremo de los Noldor en el exilio, ya que Gil-galad era demasiado joven para suceder en el trono a su padre Fingon, así que el reinado pasó a su tío. Todo el reino del noroeste, que antiguamente pertenecía a Fingolfin y a su hijo Fingon, fue capturado y cedido por Morgoth a los hombres orientales traidores como recompensa. Asimismo, el territorio ubicado al sur de las Falas fue conquistado también por las fuerzas de Morgoth, obligando a Círdan, a Gil-galad y a su gente a huir a la isla de Valar, donde los orcos nunca habían puesto el pie, ya que les daba miedo el agua y no se atrevían a zarpar. Durante la guerra, pese a que incluso el mismo Turgon salió eventualmente de Gondolin para combatir, este y su ejército fueron también finalmente vencidos, teniendo que retirarse con la ayuda de un hombre llamado Húrin, quien fue capturado por Morgoth. Este intentó intimidarlo, pero Húrin lo desafió y se burló de él, con lo cual el Señor Oscuro lo maldijo junto con todo su linaje. Morgoth lo encadenó a un asiento de roca en la cima del monte Zangorodrim durante 28 años, pero Húrin nunca pidió clemencia para él ni para su familia. Así pues, debido a la maldición que el Señor Oscuro impuso a Húrin y a todo su linaje de caer en la desesperación y en la muerte, los sucesos que se narran a continuación son consecuencia de este hecho, dando lugar a la caída de los tres últimos grandes reinos élficos que quedaban: Nargothrond, Doriath y Gondolin. Vamos a comenzar por la caída de Nargothrond, y para ello entra en escena Túrin, el hijo del maldecido Húrin. Túrin es enviado por su madre al reino de Doriath del rey Thingol a muy corta edad. Allí fue educado en la corte, aprendió las artes de la lucha y se convirtió en guerrero. Pasaron los años y pese a las advertencias de Thingol y Melian de no hacerlo, Túrin se va del reino cuando se hace mayor porque así se lo pedía su espíritu. Y he aquí que en una de sus desgracias y tras una serie de sucesos, mató por error al más grande de los capitanes de Thingol, Beleg el arquero, quien de hecho era gran amigo suyo. Seguidamente se va a Nargothrond, allí gana fama como capitán y propone políticas de ofensiva abierta que terminan por desenmascarar la ciudad a los ojos de Morgoth, con lo cual ahora sí el Señor Oscuro lanzó un ataque con el dragón Glaurung
Glaurung y venció, destruyendo Nargothrond, matando a Orodreth, capturando a los elfos y dejando a Túrin totalmente desesperado, queriendo rescatar sin éxito a la hija de Orodreth, Findulias, de quien él se había enamorado, pero sin éxito, ya que Findulias acaba también muerta, y es tras su muerte que Túrin huye al bosque de Brethil, donde se pone cruelmente irónico el sobrenombre de Turambar, Túrin Turambar, el amo del destino. Así fue que tras la caída del reino de Nargothrond, en una primera instancia, Glaurung adopta las cavernas de la ciudad como morada, aunque finalmente el dragón terminaría yéndose del lugar hacia el bosque de Brethil en busca de su mayor enemigo, Túrin. Abandonadas pues por Glaurung, las cavernas de Nargothrond son reocupadas por un clan de enanos encabezados por Mim, el enano mezquino. Por muchos años permanecieron junto a los viejos tesoros hasta la llegada de Húrin, hecho al que volveremos un poquito más adelante. Tras la huida de Túrin al bosque de Brethil, a Doriath terminaron llegando noticias acerca de su paradero, así que Nienor, la hermana menor de Túrin, parte al bosque de Brethil en su rescate. Sin embargo, se perdió y terminó hechizada por Glaurung el dragón, provocándole una amnesia muy fuerte hasta tal punto que no sabía quién era y qué hacía allí. Por su parte, Túrin tampoco la conocía porque había nacido cuando él ya había partido a Doriath cuando era un niño, si recordáis. Así pues, sin tener conciencia de que eran hermanos, el destino o la maldición de Melkor quiso que se terminaran conociendo. Por supuesto, se enamoraron, se casaron y terminaron concibiendo un hijo. En ese tiempo, el dragón Glaurung se enteró del paradero de Túrin y fue a su encuentro. Entonces Túrin se enfrentó a él y le dio el golpe de gracia, matando al dragón, pero dejando a Túrin desmayado a causa del veneno de la bestia. Y fue mientras Túrin se encontraba inconsciente que el dragón, en su último aliento, deshizo el hechizo que impuso a Nienor, devolviéndole la conciencia y dándose cuenta a ella del espantoso error que cometieron él y su hermano en su acto de incesto. Enloquecida pues, Nienor se suicidó lanzándose al río con el hijo que llevaba en el vientre, y finalmente Túrin, al despertar y enterarse de lo ocurrido, ante tal desgracia terminó también suicidándose sobre su propia espada. Y así fue como se materializó la maldición de Melkor, y así fue como terminó sus días Túrin Turambar, irónicamente el amo del destino. Pasando ahora a relatar la caída de Doriath, ¿recordáis a Mim, el enano mezquino, el que terminó asentándose en las cuevas de Nargothrond hasta la llegada de Húrin, padre de Túrin, el cual llevaba 28 años capturado por Morgoth? Pues bien, la caída de Doriath comienza cuando, tras la caída de Nargothrond, Mim el enano toma el Nauglamir, un collar hecho por los enanos de Belegost para Finrod Felagund. Húrin termina asesinando a Mim y tomando el collar Nauglamir, porque en su momento el enano traicionó a su hijo Túrin. Húrin lleva el collar al rey Thingol, aunque influenciado por las mentiras de Morgoth, se enfrentó al rey elfo, pero Melian la Maya le contó cómo todo realmente había pasado y con su magia limpió su mente de los torturadores engaños de Morgoth. Así pues, volviendo en sí y siendo consciente de la enorme desdicha sufrida por él y por su linaje, Húrin devolvió el Nauglamir a Thingol y se suicidó arrojándose al mar occidental. Tras este hecho y por su parte, el rey Thingol pidió a los enanos de las Montañas Azules engarzar el Silmaril que le dio Beren en el collar Nauglamir que trajo Húrin, pero los enanos, tras ver terminada magnífica obra que unía las mejores creaciones de elfos y enanos, quisieron la bella reliquia para ellos mismos y terminaron asesinando al rey Thingol, hecho que hizo que su esposa Melian la Maya se retirara de la Tierra Media para siempre, dejando a Doriath desprotegido de su magia. Tras esto, los enanos huyeron del reino, pero los elfos de Thingol los persiguieron y mataron a casi todos, salvo algunos que consiguieron llegar a las montañas. Así pues, a modo de venganza, los enanos supervivientes reunieron un ejército y marcharon todos contra el reino de Doriath, matando allí a todos los elfos y robando los tesoros de Thingol. Estas noticias terminaron llegando a Osirian, y como todo esto ocurrió antes de la muerte de Beren y Lúthien, Beren, junto a su hijo Dior, reunió un ejército de elfos e interceptaron a los enanos antes de que volvieran a su reino, liberándose así pues la batalla de Sarn Athrat, donde los enanos de Nogrod fueron completamente masacrados. Beren mató al señor de Nogrod y recuperó el Glauramir con el Silmaril, legándoselo a Dior,
su hijo. Así pues, Dior hereda el Silmaril de sus padres y una vez recuperado se convierte en el rey de Doriath, levantando el reino de nuevo, y allí asentado termina enterándose unos años más tarde de la muerte, ahora sí, de Beren y Lúthien debido a la vejez. Con el tiempo y debido al peso que el juramento de Fëanor suponía para su descendencia, sus 7 hijos, como no podía ser de otra manera, terminaron reclamando el Silmaril para ellos, a lo que Dior se negó, y así dio comienzo la segunda matanza de elfos contra elfos, siendo la primera, si recordáis, la batalla del Alqualondë. Los hijos de Fëanor destruyeron Doriath y terminaron muertos 3 de ellos, Celegorm, Curufin y Caranthir, así como el propio Dior, que también encontró la muerte. Pese a ello, tampoco consiguieron el Silmaril, ya que la hija de Dior, Elwyn, junto con parte del pueblo, alcanzó a huir con el Nauglamir y el Silmaril al sur, a Arvernien, la región costera de Beleriand al norte de la isla de Valar, donde se encontraban Círdan el carpintero de barcos y un joven Gil-galad. Bien, por el momento dejamos a Elwyn en Arvernien, en las costas de Beleriand, hasta un poco más adelante que retomemos esa narración. Ahora llevemos nuestra atención al último gran reino y ciudad que quedaba en pie en el norte de Beleriand, Gondolin. Mientras todo lo relatado anteriormente sucedía, el Vala Ulmo, el único que aún se preocupaba y profesaba amor por los elfos, envió al hombre Tuor, hijo de Uor, a avisar a Turgon del inminente peligro que se cernía sobre la ciudad de Gondolin debido al crecimiento del poder de Morgoth. No obstante, influido por el consejo de su sobrino Maeglin, el rey se negó a abandonar la ciudad, y a pesar de las malas noticias que llegaban del resto de Beleriand, no se movió y ordenó cerrar las puertas de Gondolin, obligando a Tuor a quedarse también en el reino. Así fue que con el paso de los años, Tuor e Idril, hija y única heredera del rey Turgon, se enamoraron y se casaron, teniendo lugar la segunda unión de elfos con hombres tras Beren y Lúthien, y dando lugar al nacimiento de su hijo, Eärendil. Fue entonces cuando Idril tuvo un mal presagio y ordenó que se construyera un túnel secreto que saliera de la ciudad hacia las montañas ante el presentimiento de un inminente ataque. Maeglin fue el principal causante del desastre y de la caída de Gondolin. Tras ser capturado por los espías de Morgoth, es llevado ante él y este le promete riquezas, poder y que finalmente tras la caída de la ciudad podría quedarse con Idril para él, a quien Maeglin amaba en secreto a pesar de que fuera su prima. Con esta oferta encima de la mesa y los profundos celos que le tenía a Tuor, Maeglin termina revelando la ubicación de Gondolin a Morgoth, y así fue que Morgoth envió sin tardanza un ejército liderado por Gothmog, el señor de los Balrogs, que terminaron aniquilando completamente la ciudad. Todos murieron, incluido el rey Turgon y Maeglin. Sin embargo, Tuor, Idril, su hijo Eärendil y otros supervivientes consiguieron huir de Gondolin por el pasadizo secreto hacia el sur, a la bahía de Valar. Pero he aquí que en su camino un Balrog les cerró el paso, apareciendo el legendario Glorfindel para defender la huida, el cual termina salvando a todos y matando al Balrog, pero a costa de su propia vida. Así pues, con la muerte del rey Turgon, Gil-galad, hijo de Fingon, que en ese entonces ya vivía en Valar, queda como rey supremo de los Noldor en el exilio. Es importante aclarar una pequeña contradicción aquí. Según el Silmarillion, Gil-galad es hijo de Fingon, aunque en escritos posteriores se dice que es hijo de Orodreth. En cualquier caso, y como decimos, tras la muerte de Turgon, pasa a ser el nuevo rey supremo de los Noldor. Bien, pues Tuor e Idril, tras finalmente escapar de Gondolin y vivir unos años en Nan Tarthren y posteriormente en las tierras de la desembocadura del Sirion, se hacen a la mar y nunca más se vuelve a saber de ellos. Sin embargo, su hijo Eärendil se quedó en tierra y con los años se casó con Elwyn, si recordáis, la hija de Dior, nieta de Beren y Lúthien, y de esa unión nacen 2 nuevos medioelfos, los gemelos Elrond y Elros. Es en este contexto de desesperación para los elfos y los hombres que Eärendil por sí solo se hace a la mar, en un intento de llegar a Valinor para pedir ayuda a los Valar, el cual en este primer intento no consigue llegar, y de hecho procura volver cuanto antes a la Tierra Media porque un mal presagio le invade. Y es que aquí vuelven a entrar en escena los hijos de Fëanor que aún vivían, los cuales vuelven a reclamar el Silmaril a Elwyn, pero ésta se niega dado el sufrimiento y el esfuerzo
esfuerzo que les había causado a su padre y a su abuelo el conservar la joya. Fue entonces cuando los hijos de Fëanor atacan, produciéndose así la tercera matanza de elfos contra elfos, entre los que mueren Amrod y Amras. Elwing, en su desesperación, acaba tirándose al mar con el Silmaril y sus hijos Elrond y Elros son capturados por Maedhros y Maglor, los únicos hijos de Fëanor que quedan con vida, los cuales, y a pesar de todo el conflicto, se compadecen de ellos, los cuidan y los instruyen, especialmente Maglor. Y he aquí que Elwing no murió al tirarse al mar, fue levantada por Ulmo y convertida en ave, y es en esta forma de ave que consigue alcanzar el barco de Eärendil, y juntos ahora sí deciden emprender un nuevo y definitivo intento para llegar al oeste. Esta vez sí consiguen llegar a las costas de Aman y ruegan ayuda a los Valar en nombre de todos los hombres y elfos de la Tierra Media, pidiendo también el perdón por los Noldor. Los Valar finalmente terminan accediendo y se organiza la Guerra de la Cólera, la más grande de todas las batallas. Un gigantesco ejército formado por diversos Maiar, elfos Vanyar y elfos Noldor al mando de Finarfin llegó del otro lado del mar, todos ellos liderados por el heraldo de Manwë, Eonwë. Los elfos Teleri no participaron en la contienda debido a que aún recordaban con dolor la matanza del Alqualondë hecha por Fëanor tiempo atrás, pero sí permitieron que se utilizaran sus barcos para cruzar el mar y que la hueste de los Valar pudiera llegar a la Tierra Media. Así, tras 3 años de preparación, llegaron por fin a Beleriand y se libró el más vasto conflicto que nunca se ha contado jamás. Morgoth no puede soportar el ataque, el numeroso ejército del Señor Oscuro es destruido y caen prácticamente todos los Balrogs, aunque algunos huyeron a esconderse bajo tierra, como el daño de Durin, el Balrog que más adelante se enfrentaría a Gandalf en Moria. Y así fue que en un último y desesperado intento de Morgoth, dio salida a los dragones alados que aún no se habían visto hasta entonces, ya que hay que matizar que el primer dragón, Glaurung, no poseía alas. Pues bien, aún así, todos los dragones son también vencidos por las aves benignas de la Tierra Media, encabezadas por el gran Thorondor y lideradas por el mismísimo Eärendil. Esa batalla aérea duró un día y una noche y concluyó cuando Eärendil mató a Ancalagon el Negro, el más grande de los dragones alados de Morgoth, que terminó cayendo muerto derribando las 3 grandes torres de Zangorodrim de la fortaleza de Angband. En su más absoluta derrota, Morgoth huyó a las profundidades de su fortaleza y suplicó clemencia, aunque no le fue concedida. Fue capturado, sus pies fueron cortados, le arrebataron los Silmarils que aún tenía en su poder y fue encadenado de nuevo con la cadena Angainor, forjada mucho tiempo atrás por el Vala Aule para contener al propio Señor Oscuro. Finalmente fue levantado al cielo y arrojado al vacío intemporal a través de las puertas de la noche, sin redención posible hasta el mismísimo fin del mundo. Sauron, en cambio, en su cobardía sí mostró arrepentimiento y fue convocado por los Valar para responder por sus actos. Sin embargo, en su temor, decidió no presentarse, huyó a Mordor y se escondió en la Tierra Media por mucho tiempo. El mal aún no estaba erradicado del todo. Y es que fue tal la dimensión y la destrucción que se dio en la Guerra de la Cólera que gran parte de la región de Beleriand terminó por hundirse bajo el mar por la furia de la batalla, y solo quedaron promontorios e islas pequeñas sobre el mar, y al único pedazo de terreno que quedó de la antigua Beleriand fue llamado Lindon a partir de entonces. En lo que respecta a los Silmarils, fueron recuperados, pero los 2 últimos hijos de Fëanor supervivientes, Maedhros y Maglor, en un último y desesperado intento por cumplir el juramento maldito de su padre, los robaron en la oscuridad de la noche a Eonwë, el heraldo de los Valar. Sin embargo, por la maldición de los Noldor y por las atrocidades que habían cometido, ya no eran dignos de ellos, y los Silmarils terminaron por quemarles las manos, haciéndoles enloquecer. Maedhros, loco de dolor y de desesperación, se tiró a una fosa volcánica, junto con el Silmaril que llevaba, que se quedó ya para siempre dentro de las entrañas de la tierra. Maglor, por su parte, arrojó su Silmaril al mar, y él desde entonces se dice que vaga por las orillas de las costas de la Tierra Media, tocando su arpa lleno de arrepentimiento. Así pues, el segundo de los Silmarils se quedó para siempre en las profundidades del mar.
Y el tercer Silmaril terminó en el aire, donde Eärendil el marinero lo porta sin repercusión, ya que tras estos sucesos Eärendil es enviado por los Valar a navegar para siempre por los cielos en su barco Vingilot, siempre portando el Silmaril. De este modo se convirtió en la estrella más brillante del cielo y la más amada por los elfos, con lo cual los Silmarils terminaron encontrando su lugar definitivo, uno en las entrañas de la tierra, otro en el fondo del mar y otro en el firmamento. Los elfos Noldor fueron finalmente perdonados y aquellos que lo desearon pudieron regresar a Aman, a habitar a la isla de Tol Eressëa, donde antaño vivieron los Teleri antes de fundar Aqualonde. Sin embargo, no todos los Noldor regresaron y algunos permanecieron en la Tierra Media, siendo sus líderes más importantes Gil-galad, Elrond, Círdan, Celeborn y Galadriel. A los Edain, los hombres, se les concedió como regalo por su lealtad y por su sacrificio en la Guerra de la Cólera la isla de Númenor, donde establecieron un largo reinado, que esta historia es para más adelante. A su vez, se les concedió a los medioelfos el poder de elegir su destino, si ser contados entre los hombres en un destino de mortalidad o ser contados entre los elfos. Elros eligió el destino de los hombres y se convirtió de hecho en el primer gran rey de Númenor, y Elrond, su hermano por otra parte, eligió el destino de los elfos y se convirtió en aprendiz y mano derecha del rey supremo Gil-galad. Así pues, con el fin de la Guerra de la Cólera, la huida de Sauron a la Tierra Media y el hundimiento de Beleriand, dio comienzo la Segunda Edad del Sol. Y hasta aquí hemos llegado. En este punto termina este vídeo del relato de la Primera Edad del Sol del Legendarium de Tolkien. Gracias por llegar hasta aquí. No dudéis en apoyar el vídeo si os ha gustado y nos vemos en el próximo, donde relataremos los sucesos que ocurrieron durante la Segunda Edad del Sol. Adiós amigos, que la luz de Eru os acompañe.